nuestro equipo está conformado por Michelle, Esmeralda, Naomi, Alondra, Azael, Joana y su servidora Janet. Nosotros vamos a presentar 3 temas por parte de la materia de econometría. En este caso presentamos que es la ANOVA de un factor, la ANOVA de 2 factores y por último las redes de optimización. ¿Qué es ANOVA de un factor? Es un factor que es una prueba estadística paramétrica que utiliza para determinar si existen diferencias significativas entre medias de 3 o más grupos poblacionales independientes. Este es el ejemplo de ANOVA de un factor. Una empresa farmacéutica desea determinar si diferentes tipos de recubrimiento afectan el tipo de desintegración de una tableta. Se prueban 4 tipos de recubrimiento: A, B, C y D. Se fabrican 4 lotes de tabletas para cada tipo de recubrimiento y se miden el tiempo de desintegración en minutos. Los datos obtenidos se muestran a continuación. Ahora aquí se muestra en nuestra tabla todos nuestros datos que se han recolectado. Nos dice que en nuestro recubrimiento A tenemos 12, 14, 11, 13 y así sucesivamente con nuestro recubrimiento B, recubrimiento C y recubrimiento D. Lo primero que vamos a hacer es hacer una sumatoria de cada uno de nuestros datos, como lo podemos ver aquí. Hacemos una suma de estos datos y de eso sacamos otra tabla en donde cada uno de los datos los vamos a elevar al cuadrado, que es lo que hicimos aquí. En nuestro tratamiento A sacamos nuestros datos, pero ahora al cuadrado, lo hicimos con el tratamiento B, el C y el D. Y nos da una sumatoria al último del tratamiento A 640, tratamiento B 846, tratamiento C 1230 y tratamiento D 408. Lo que sigue después de esto es hacer una sumatoria total de nuestros datos, pero de nuestra primera tabla, que es como la que se nos muestra. Tenemos que hacer una sumatoria y en nuestra sumatoria de nuestra primera tabla nos da como total en nuestro primero 50, 58, 70, 40 y una sumatoria de 218. Para sacar nuestro factor de corrección es nuestro total que obtuvimos de nuestra primera tabla elevado al cuadrado sobre nuestro número de datos, que es 218 al cuadrado sobre un número de datos que tenemos 16 datos. Eso nos dio un elevado al cuadrado de 47.524 entre 16, que nuestros datos, con un total de 2.970.25. Ahora, para sacar nuestra sumatoria de cuadrados totales, nos dice que es esto, nuestra sumatoria de cuadrados totales al cuadrado. Y estos datos los vamos a sumar y esto lo vamos a restar contra nuestro factor de corrección y nos da un total de 143.75. Por consiguiente vamos a hacer nuestra sumatoria de cuadrados totales de tratamiento, que esto es de la primera tabla que se nos mostró, elevar nuestros datos al cuadrado, pero de nuestra sumatoria. En este caso fue esto de acá elevado al cuadrado, 50 al cuadrado sobre nuestro número de datos, pero de cada fila por tratamiento. Eso nos da un total de 120.75. Y por último vamos a restar nuestra sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de nuestro tratamiento. Esto, que sería este de acá, menos nuestra sumatoria de cuadrados de tratamiento. Y esto nos da un resultado de 23. Y por último vamos a sacar nuestra tablita. La tabla es esta, que es donde nos muestra tratamiento, nuestro error y nuestro total. Y aquí tenemos la fórmula, que es 4, que es las columnas de la tablita, menos 1, que nos da un valor de 3. Después el 16, que es el número de nuestros datos, menos el 4, que es el de acá, que nos da 12. Número de nuestros datos menos 1 y nos da 15. Esto ya está formulado. Después, esto se saca de nuestros cuadrados totales que ya hicimos anteriormente. Y esto también se saca de lo que es nuestra resta de sumatoria de cuadrados totales menos sumatoria de cuadrados
tratamiento, nos da un valor de 23. Esto se va a sumar y nos da 143.75. Por último, restamos, bueno, más bien se divide en 120.75 entre el resultado que nos dio en nuestra primera tabla, en nuestra primera fila. Y también aquí, nuestro 23 entre el 12. Los resultados se dividen, y se ponen en nuestra razón en la última columna, y nos da un total de 121.07. Y eso sería todo para este Las programa. redes de optimización representa la primera aplicación ampliamente extendida y exitosa de la programación lineal y la investigación de operaciones en el mundo empresarial, particularmente en la logística y en la gestión de la cadena de insumos. Como siguiente tenemos un ejemplo de ANOVA de 2 factores. Es una empresa que quiere analizar cómo afecta el factor A, que es el tipo de alimento para gallinas, y el factor B, que es la temperatura del galpón, sobre la producción diaria de huevos. Se toman 3 gallinas por combinación de factores. Aquí tenemos la tabla y tenemos las 3 gallinas en cada nivel de temperatura. En la primera nos da un total de 96, en la segunda 123 y en la tercera 78. Para hacer el factor de correlación ocupamos la siguiente fórmula, que son los 197, que nos dio el total de todos los datos, por los 18, que es el total de datos. Y esto nos da un total de 4.900.50. Después se hace la suma de cuadrados totales, que aquí son todos los datos que tenemos al cuadrado, y nos dio un total de 1.546, en el segundo 2.539 y en el tercero 1.024. Esto nos da un total de 5.109 y le vamos a restar nuestro factor de correlación, y esto nos da un total de 208.50. Como siguiente tenemos la suma de cuadrados del alimento, que en la primera A1, B1 es 45, esto de la suma de los datos de esa celda. Tenemos la suma de cuadrados del A, que son 138 al cuadrado más 156 al cuadrado por 3 por 3, que esto son los 3 datos de la celda que les mencioné. Esto nos da un total de menos 85.50, y del otro lado tenemos la suma de cuadrados del B, que es el mismo procedimiento, y este nos da un total de 1600.50. Después de la suma de cuadrados de cada elemento se hace al cuadrado, y estos son los totales que nos da, y se hace la suma de cuadrados de los totales de A y B, que nos da un total de 14.904, y esto se divide entre 3 y nos da un total de 6.649. Y para concluir, la hipótesis A es nula, no hay efecto significativo del tipo de alimento, y la hipótesis B es alternativa, al menos una temperatura es diferente. Las redes de optimización representa la primera aplicación ampliamente extendida y exitosa de la programación lineal y la investigación de operaciones en el mundo empresarial, particularmente en la logística y en la gestión de la cadena de insumos. Como siguiente ejemplo de redes de optimización, tenemos que la escudería de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas se prepara para un triplete de carreras, 3 carreras consecutivas en los fines de semana. Tiene 3 bases logísticas principales en Europa. La base A está en Silverstone, la base B en Monza y la base C en Bélgica, donde se enviarán los neumáticos Pirelli a los circuitos. Debido a las reglas de la FIA, cada circuito tiene un requerimiento exacto de juegos de neumáticos que queremos minimizar el costo total del transporte aéreo para cada escudería. Como primer tabla tenemos proyecto destino A, B, C, ubicación del Gran Premio, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, requerimiento de juegos de neumáticos, 160, 140 y 120. La escudería cuenta con 3 bases logísticas donde abastecerá los neumáticos: el origen, W, X, Y, en la ubicación Silverstone, Monza, Bélgica, y en la cantidad disponible para cada fin de semana es de 180, 140 y 100. Bien, a continuación presentamos nuestra tabla que nos dice de dónde
y la demanda, hacia qué centro se va a dirigir la oferta. Aquí nos dice exactamente los precios que nos cuesta transportar a cada uno. Por parte de la oferta tenemos que podemos ofertar 180 juegos de neumáticos, 140 y 100. En la parte de acá abajo tenemos que son 160, 140 y 120. Si hacemos la sumatoria de estas de abajo, de estas de aquí, nos da que de cada lado se suman 420. Esto significa que podemos proceder. Aquí nos dice que tenemos que 180 es lo que se puede ofertar de acá. Vamos a buscar cuál es el precio más óptimo. En este caso es 400. 400 es el precio más económico que nos haya disminuir costos. En ese caso, al ver que 180 solamente pueden caber 120, a los 180 se les restan los 120. Nos da un total de 60, ya que se ponen los 120 y nos sobran 60. Por otra parte tenemos en esta misma fila, ¿cuál es el siguiente precio? Es este de acá, a 140 se le restan 60 y nos da 80 piezas. Aquí se ponen los 60 y esta se desestima. Estas también se desestiman porque de esta fila ya no pueden caber más de 120 y era el precio más óptimo. Para la de 140 buscamos el siguiente precio más óptimo. En este caso es el de 800. En el de 800 caben los 140 y nos sobran 20. 140 aquí y se desestima este. Después tenemos que a este 140 son 140 menos 140, un total de 0, y por último tenemos 100. En estos 100 nos dice que solamente pueden caber alrededor de 20 y 80. En este caso buscamos el más barato es este. En este caben 80, 80 menos 80, nos da 0. Este se le pone el 0 directo porque ya se cerró. Y como última opción tenemos este de 20, que son exactamente los 20, porque si son 100 menos los 80 que ya tenemos, nos quedan 20. Los 20 de aquí se pasan al último espacio que nos queda, que es el de acá, y entonces tenemos un total que nuestras redes de optimización cuadran. ¿Por qué lo sabemos? Porque podemos tomar en cuenta que aquí, 2, 3, tenemos 3 de este lado y 3 de este otro, o lo podemos hacer de todos modos de aquí, pero siguen dando 6. Entonces nuestros laterales son 6, y en donde nosotros tenemos una cantidad, tiene que ser 5. 1, 2, 3, 4 y 5. De estos 5, porque este siempre es los laterales menos 1, tiene que ser igual a la suma de casillas que nosotros tenemos ocupados, que es exactamente 5. Entonces eso puede decir que es un procedimiento correcto. Como conclusión tenemos que los métodos que hemos explorado nos proporcionan un método de trabajo sólido para tomar decisiones basadas en evidencia. El análisis de varianza ANOVA, tanto en una versión de 1 como de 2 factores, nos permite validar con rigor estadístico qué variables o tratamientos tienen un impacto real y significativo en los resultados medidos. Por otro lado, las redes de optimización representan el paso de teoría a la práctica estratégica y relativa sencilla para optimizar un proceso.